Pues sí, ¿verdad? Vamos a empezar con una conversación muy interesante y muy fascinante con una gran amiga allá de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, que nos va a decir exactamente qué se dedica, qué hace. Y es pues un programa diferente. Ya me lo han dicho muchos amigos míos allá en México, que mi podcast es un podcast de desesperanza, me dicen, ¿no? Tú nomás nos aclaras las cosas, pero nos dejas con así temblando porque quieres que todo sea responsabilidad individual, etcétera, etcétera. Es que también avanza uno en la vida y te vas dando cuenta que ciertas cosas no funcionan, pero otras cosas sí funcionan. Y algunas cosas que aprendimos de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, sí funcionan todavía en el día de hoy. Pero lo fascinante es que todavía algunos de nosotros que crecimos en la sierra de Chihuahua, en el noroeste del estado de Chihuahua, sentimos la necesidad de practicar aquello que nuestros abuelos nos enseñaron. Y pues Eddie tiene muy bonitas historias y anécdotas. Y aquí está con nosotros. Esperemos que, como a mí, me fascinó no únicamente su personalidad al micrófono, pero también el tono de su voz, la tonalidad de su voz. Y pues escuchamos a Eddie. Eddie, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto de saludarte por acá. Hola, muy buenos días, Horacio. Pues la verdad, aceptando tu invitación muy gustosa y pues platicándote de todo lo que hemos vivido aquí ya tantos años en lo que es la sierra, aquí en Cuauhtémoc, Chihuahua, por supuesto que sí, el mero norte. Y pues muchísimas cosas que te pudiera platicar de todo lo antaño, que es lo que a mí me apasiona y me fascina, de todo lo que vivimos, de tantas experiencias bonitas que tuvimos siendo pequeños y pues en el transcurso de todo nuestro crecimiento, recordar a nuestros abuelos, a nuestras queridas tías, nuestras mamás, del cómo ya que entramos, o sea, en este tiempo, yo creo que la nostalgia es todavía más, lo que es noviembre y diciembre, de también el frito que se está sintiendo en estos momentos, recordar el cómo nos curaban nuestras enfermedades, que era a base de hierbas. No sé si tú recuerdas en aquellos entonces que pues sí te tocó mucho tiempo vivir acá en Chihuahua. No sé si por pues la pobreza que existía en aquellos entonces o las creencias también de que nos curaban con hierbas, que un tecito para esto, que otro tecito para esto. Y nosotros, o sea, yo como ya persona un poquito más grande, siempre procuro también tener ese tipo de hierbas, ya sea por la creencia también, de que en este tiempo siempre debemos de tener hierba de la víbora, el laurel. Bueno, ya la hierba de la víbora, yo recuerdo que a nosotros nos la preparaban con mucho limón y nos decían, este te lo tienes que tomar 3 días para que tú no te vayas a resfriar. Pero ya cuando de plano no hacía uno caso, que era peque, pues ya que se resfriaba, órale, pues ahora te la vas a tener que tomar otra vez, pero ahora por una semana, para que ese resfriado pues se termine, ¿no? No sé si tú recuerdas eso, No, Horacio. pues, ¿cómo no? Fíjate que eso también trae a la memoria cuando recién empezó el mercado ahí en Cuauhtémoc. Pues uno de los primeros puestos que compró por ahí Israel Beltrán Montes era una hierbería. Él, un creyente en esas cosas. No, nosotros éramos mucho más humildes que eso. Mi mamá allá en Madera, Chihuahua, si la gente de Madera llega a escuchar ese podcast, había una hierba que se llama hierbanís y la Sí. a un lado de las vías, ¿no? Las cuartas tías. La ponían a secar y luego ya después de secar se usaba como té. Muy sabrosa, por cierto, ¿eh? Pero La verdad, sí. estábamos platicando tú y yo sobre que pudiera ser la química de la planta o pudiera ser simplemente la sugestión que nos ponemos nosotros. Porque también en la actualidad, en la fecha, hasta estas fechas, un doctor te dice, te platica y quiere que creas tú en lo que está pasando en tu sistema para que la salud regrese más pronto. Yo creo que también tiene mucho que ver con eso, la internalización de la, pues en unas ocasiones llamamos fe o algo así, pero puede ser más bien como una fuerza interior del individuo, ¿no? De creer que aquello funciona. ¿Tú qué opinas? Así es, exactamente. Yo creo que siempre ha sido la fe. Siempre ha sido la fe el que digamos, esta pastilla, este remedio
o solamente esta oración a mí me va a sanar. Pero siempre es individualmente, o sea, cada quien puede creer en lo que usted quiera, pero siempre teniendo ese pensamiento de que con esa cosa o esa hierba o lo que usted quiera se va a aliviar y se va a sentir mucho mejor. Creo que siempre se ha dicho ese de la fe mueve montañas, sí es cierto, la verdad sí, cuántas cosas no han pasado. Yo recuerdo mucho, creo que lo vi en internet, pues ahora la magia del internet que puede uno ver todo, casos especiales, por decir que, no sé, a un carro atropella a un niño, la mamá va y no sé de dónde saca esa fuerza, levanta el carro y saca al niño. Ese lo vi ahí por en YouTube, me parece. Ujú. Entonces, sí, la verdad, la fe mueve montañas y sí, los Sí, remedios claro, así es. hasta Estamos, el día de hoy los han puesto en absolutamente todo. Tenemos champús, tenemos pastillas, tenemos absolutamente todo, solo es cuestión de, pues, tener fe. pues también, sí, porque la forma natural del hombre, o sea, nuestra creencia en el grupo al que yo llevo ya algunos años perteneciendo, como unos 30 y tantos años, es una fraternidad mundial que creemos en como en el humanismo cósmico, o sea, la potencial del ser humano, de la mente humana, de la si hubo un creador, nos puso ya todos los elementos necesarios para no únicamente conquistar la naturaleza, pero también conquistar nuestra propia naturaleza. Y esto, pues lo tratamos en esto. O sea, muchos de los científicos en psicología y en psiquiatría nos dicen y nos explican que nuestro cerebro funciona de una forma extraordinaria, que crea ciertos químicos que son precisamente los que nos ayudan a elevar el sistema de defensas, o también si pensamos diferente o tenemos unas actitudes diferentes pueden rebajar las defensas. Lo importante de esto pues es que también estamos viendo en la educación que se está inculcando que los padres seamos un poquito más positivos con los hijos, que elevemos su autoestima con las palabras que utilizamos, etcétera, etcétera. Y pues regresas tú a lo mismo, regresas a las escrituras sagradas, ¿no? Regresas a algo más sencillo como la iglesia que siempre ha proclamado la Biblia como algo extraordinario. Y tú ves que hay ahí una referencia a esto en el Evangelio de San Juan, por ejemplo. En el principio del verbo, y entonces dices, ah, caray, entonces mis palabras no las están creando todo, ¿no? Tanto mi estado mental como el estado mental de la gente que me rodea. Y piensa, y entonces ya sabes, tú tienes que medirlas con tus hijos, tienes que quererlos, amarlos. Y también tú tienes que amarte, también tú tienes que decirte algo positivo cada mañana, ¿no? Porque es difícil levantarte, te ves al espejo y dices, ay, ¿quién es esta persona? Totalmente cierto, sí. Cuando uno se levanta en la mañana, si tú traes pensamientos negativos, la verdad todo el día vas a andar pero mal. Pero si en la mañana despiertas diciendo, gracias Dios, un día más y con una sonrisa, de verdad te cambia absolutamente todo tu día. Así es. Nosotros, el área en la que yo crecí, este, pues como de los 5 o 6 años en adelante, ya tuvimos que pagar renta, o sea, ya no hubo otra cosa, por incidentes, ¿verdad? Y cosas pasadas. Recordemos que el desarrollo de esa área pues tardó muchos años en llegar, entonces eran cosas diferentes en las que vimos el siglo pasado, pero a través de esas experiencias creo que logramos cambiar la perspectiva y aprender que a cierta edad hay que cambiar también, no únicamente las metas, pero reflejar en aquello que sucedió en nuestra adolescencia, juventud, y verlo desde ahora ya desde un punto más científico, vamos a decirlo. Si causó trauma, pues trabajarlo. Yo siempre impulso que un hombre de mi edad que tiene traumas tiene que ir a terapia, no hay otra, ¿no? El tequila no es terapia. Sí es. Un año Sí, nuevo, tienes toda la razón. Sí, a veces tantas cosas que pasamos
y no sabemos cómo manejarlas el día de hoy. Y Por eso bueno, existen tantos psicólogos, psiquiatras. Entonces, sí, a veces sí necesitamos ese apoyo de alguien más o simplemente tener ese librito llamado Biblia que la verdad sí saca de muchos, muchos pensamientos locos que de verdad a veces trae uno. y bueno, la sabiduría, yo creo, de los años, de los tiempos. Y hay muchas discusiones sobre eso. Quizás algún día o en las conversaciones que tengamos de aquí en adelante nos metemos en eso de aclarar algunas cosas por qué razón creemos esto. En primer lugar, yo siempre lo he repetido en mis podcasts que es porque tenemos la influencia que nos llegó de Europa, ¿verdad? En todas las Américas tenemos la Iglesia Católica, fue la que se expandió más. Así, Nos llega la Iglesia Protestante a través de los Estados Unidos y nos llega también a Chihuahua a través de Estados Unidos, porque yo fui uno de los primeros que con unos evangelistas allá en Guerrero. Pero ya cuando empiezan a estudiar y creces y te das cuenta de que no únicamente es importante ese libro, sino que hay muchos, muchos libros que se han producido a través de la historia, que han sido inspirados. Y yo digo que los escritos de Shakespeare son también buenísimos. Los escritos de Cervantes Saavedra son buenísimos. Y últimamente se habla mucho de otros escritores muy buenos latinoamericanos, García Lorca, etcétera, ¿no? Tenemos, yo creo que una riqueza cultural tremenda en las Américas que nos puede impulsar a pensar diferente. Y eso es lo bueno, pensar diferente. Y lo decía en una de mis pequeñas intervenciones en TikTok ayer, que no podemos echar la culpa a otros de dónde estamos, porque en realidad la decisión fue nuestra. Y nada más simplemente hay que pensar qué hacemos hoy. Pero sí, así de esas cositas. Tú, en tu profesión, en lo que llevas en esto del radio, ¿qué es lo que más te fascina? híjole, buena pregunta. A mí me encanta todo. Creo que el dar a nuestros radioescuchas un poquito de alegría, eso es lo que me encanta a mí, darles alegría porque a veces en el día estamos tan preocupados por la economía, por nuestros hijos, porque aquel me sacó la lengua. A veces estamos preocupados tantos por tonterías que estamos tan amargados, tan tristes, que a mí me encanta llevarles alegría y siempre digo, si no se ríen de lo que digo, por lo menos ríanse de mí, pero siempre teniendo esa sonrisa presente y que la vida es solo una y Ujú. pues hay que vivirla como venga, pero siempre pensando en ser felices, que sí es algo que se dice muy fácil, ser felices, pero a veces requiere tanto, tanto de nuestro empeño, de nuestro trabajo, de querer ser, y no es necesariamente el dinero la felicidad. La felicidad es sentirte bien contigo mismo y sobre todo el saber que estás haciendo bien para alguien más. Por decir, yo trato de hacer felices a mis radioescuchas, a mi familia y a mis peques. O sea, eso es lo primero. Y sentirme bien conmigo misma. Precisamente por eso yo creo que no me equivoqué de que estuviéramos aquí tú y yo en este podcast. Muchísimas gracias. De verdad te agradezco muchísimo la invitación. Estoy súper emocionada, nerviosa, porque sí es la primera vez que alguien tan grande como tú me invita a un podcast tan maravilloso como es el que tienes. Y de verdad te agradezco muchísimo. No, muchas gracias. No, pues, humildemente hacemos lo que se puede para transmitir en todos los medios que se pueda, ya sea por escrito, ya ves que llevo como unos 7 libros más o menos escritos. Algún momentito que una persona puede recordar alguna cosa en esa vida tan fastidiosa que tenemos los humanos, pero que la convertimos en algo extraordinario cuando, como tú lo explicas, cambiamos la tortilla, le damos vuelta a la tortilla, ¿no? Muy popular allá en Sudamérica. Exacto. Y fíjate que a lo mejor van a ser no únicamente un podcast, van a ser como 3 o 4 episodios aquí con esta plática, qué barbaridad. Muy interesante, de verdad que sí. Es que es lo Este, que te digo, hablar del pasado, hablar del presente, del cómo fusionamos nosotros ya como personas ya grandes, que vivimos tantas cosas bonitas
y que ahora vemos el mundo tan diferente y yo al menos, sí, recordar el pasado me hace sentir, wow, ¿por qué mis hijos no pueden ver esto? ¿Por qué mis hijos no pudieron ver esto junto conmigo? Que es lo que nos hace las personas que somos hoy. No digo que lo que está en este mundo hoy sea malo, sino que es tan diferente a todo lo que nosotros vivimos. Sí, sí. Hay un programa que estuve viendo. En primer lugar, hay otros comunicadores también, pues grandes comunicadores que no únicamente se dedican a esto, se dedican a programas de televisión, películas, etcétera. Y me recuerda a, no sé si has oído hablar de Omar Chaparro. Claro que sí, Es chihuahuense. chihuahuense, sí, pues de Parral, pero vive en la familia en Guerrero, Chihuahua. Tiene un programa, bueno, una serie de Netflix muy familiar, muy hermosa. La historia es de él y su hijo. Viajan en motocicleta hasta allá, hasta Arareco. Y entonces te ves paisajes de ahí de Cuauhtémoc, de Pedernales, de Guerrero, de allá de Huachochi, todos esos lugares bonitos en ese programa. No sé cuánto le habrá costado producir eso, porque fíjate que parece que no, pero cuando te gusta esto, tú le pones todos los kilos. Exacto. Invierte lo que necesita invertir, porque en realidad a lo mejor Omar gana de lo que produce en otros lados, pero ese programa, o sea, esa cinta y llevar tantos camarógrafos y todo eso, pues es difícil y es pesado, es costoso, pero cuánta alegría le lleva a la gente que lo ve, como a mí, por ejemplo. Exactamente, necesitamos muchas más personas que sean como él. Esperemos ser uno de ellos, de llevar esa alegría de verdad, de llevar toda la magia que hay aquí en Chihuahua, porque realmente, o sea, no nos basta un poquito de tiempo para conocer toda la riqueza que tenemos aquí en Chihuahua. Y sí, me ha pasado que dicen, oye, tú ya estuviste en alguna playa, estuviste en Estados Unidos, pero ¿realmente conoces el estado de Chihuahua? Pues no, no lo he conocido absolutamente todo, que hay muchísimas cosas. Hace poquito, te lo digo, o sea, yo ya tengo pues bastante edad y hace poquito fui a conocer la Sierra Tarahumara tal y como es. Nos fuimos allá a Arareco, pasamos ahí por Cusi, perdón, por Carichí. Entonces sí, dices tú, wow, estoy tan cerquitas y no he visto todo lo que tiene el estado de Chihuahua, que es maravilloso. Sí, una amiga y yo hace unos años manejamos todo lo que era la gran visión, o sea, desde Cuauhtémoc hasta, pues, hasta Sonora. Y cruzar esa carretera en aquellos años, que cuando todavía no estaba tan buena como ahora, una aventura tremenda. Pero llegamos al lugar más alto de la sierra y estaba impresionada la persona que estaba ahí observando todo y tomando fotos y dice, ¿cómo esta riqueza natural? Aquí creciste, le digo, "Pues, ahí crecí, o sea, para mí era un horror porque pues en la pobreza no se disfruta tanto, ¿no? Pero, pero ya después, sí, una de las cosas que te quedan en la mente, que los aromas de los pinos, Ah, ah, sí. te sana, te transforma, ¿no? Estamos por terminar esta conversación que probablemente nos va a alcanzar para un par de episodios, porque según me dice mi gran amigo Efraín hay que cortarle poquito. Pues si no hacemos la cortamos poquito, bueno, no, pero no, de todas formas, ha sido un placer tener esa conversación contigo, Eddie, y espero que no te moleste que le haya puesto el título de Conversaciones con Eddie, No, me como el encanta. famoso nombre, que lo hizo famoso Angélica María hace muchos años, antes de que tú nacieras. Sí, así es. Y yo, pues, súper agradecidísima. Sí, las conversaciones que vamos a tener van a ser de lo más bonito que pudiera ser y sobre todo deseando que la persona que nos escuche, pues, les guste también, ¿verdad? Así es, muchas gracias. Y como siempre, cuando doy un término a esto, mando un saludo hasta allá, a alguna persona que conozco, alguna persona que recuerda pues las aventuras que tuvimos en esa área.
Y para mí, pues es que fue una experiencia hermosísima estar de regreso en los noventas. Ya hace varios tiempo. Pero quiero saludar al gran licenciado Juan Ramón Camacho Rodríguez, un gran amigo que también no únicamente le debo una gran amistad, sino que fue tan amable de editar uno de mis libros, pues para llevar el saludo este día de hoy. Nosotros seguimos aquí conversando, y no te me vayas. Ok, Quedan, muchas gracias. quedan con esa estación de radio. Muchas gracias por escucharnos.